En un contexto de debate teológico, Jesús estaba respondiendo a los saduceos. Pero uno de los fariseos que escuchaban el debate era experto en la ley judía e intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús responde citando el Shema: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 al 5. Pero ¿cómo se puede amar a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Te has preguntado? Conviene realizar un poco de exégesis para entender esta figura del lenguaje. Según el léxico de Strong, fuerza proviene de un vocablo hebreo que significa vehemencia, con vehemencia. Pero a menudo este vocablo se combina con otras palabras para indicar un sentido intensivo como lejos, rápido, bueno, o superlativo incluso, como diligentemente, especialmente, grandemente. El bosquejo de usos bíblicos que escribe Larry Pierce nos dice que este vocablo se emplea también en frases idiomáticas que muestran magnitud o grado, extremadamente, en gran medida, muy, con mucho, hasta la abundancia. De modo que el vocablo meod en este contexto viene a ser una expresión idiomática que busca acentuar el modo en que una persona realiza una actividad o expresa un sentimiento. Hay algunos ejemplos de usos bíblicos de este término. Por ejemplo, en Génesis 1:31 nos dice que y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Este es el término meod. En Génesis 15:1, hablando Dios con Abraham, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahí está el término meod. De todo lo anterior, entonces podemos concluir que la expresión ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas no alude a las fuerzas físicas de una persona, sino al grado o intensidad de sus sentimientos hacia Dios. Esto es, amar a Dios con vehemencia, diligentemente, especialmente, hasta la abundancia, en gran medida, extremadamente. Ese sería el sentido. Ahora, yo te pregunto, ¿de qué tamaño amas a Dios? Hay un vínculo entre el amor a Dios y el amor a los semejantes. Marcos 12:28 narra una historia similar a la de Mateo. Y Jesús responde una similar pregunta. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Sucede que los rabinos judíos contaban 613 mandamientos en la Torá. Demasiados para la gente. No podrían recordarlos todos ni cumplirlos todos. Entonces intentaban determinar cuál era el corazón de la ley, cuál era el mandamiento más importante que pudieran ellos cumplir sin tener problemas con la obediencia a la ley. Jesús entonces, en su respuesta, reduce a 2 los principales mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. A Dios lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo lo vas a amar como a ti mismo. Ahora fíjense que el contexto de este segundo mandamiento se define en la primera parte del versículo 18 del capítulo 19 de Levíticos, donde dice: no busques vengarte, no guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hermanos, para amar al prójimo del modo indicado, hay que rechazar el rencor y renunciar a la venganza. De otro modo, nunca podríamos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Lucas relata que en cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Jesús hace que este erudito encuentre su propia respuesta y al hacerlo, él recita precisamente el Shema diciendo: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y agrega: ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús le dice: correcto, eso es, haz eso y vivirás. Hay un comentario que dice que Dios no otorga la vida del reino a las personas que rechazan el mandamiento de amar. Tal rechazo muestra que no han reconocido realmente lo mucho que necesitan el amor de Dios ellos mismos. Por lo tanto, debemos reconocer que hay una gran dicotomía en el ser humano que dice: amo a Dios con toda mi mente, pero aborrezco a mi prójimo con todo mi corazón. Hay muchas razones por las cuales no amamos a nuestros prójimos de la manera que Dios espera. Conversando con los fariseos y escribas, los que siempre estaban buscando cómo controvertir los mandamientos de Jesús y rechazar sus enseñanzas, Jesús les responde: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Yo te pregunto, ¿existe algo que te impida amar a Dios con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo? ¿Existe algo que te impide cumplir el mandamiento de Dios y estamos aparentando una devoción y una comunión con Dios, mientras que estamos desobedeciendo justamente uno de los principales mandamientos de la ley y los profetas? Tengo un amigo, colega, ministerio, que es un educador, que siempre compartíamos en nuestras comunicaciones sobre educación y trabajo conjunto. Cada vez que terminaba sus cartas, él me escribía: te mando un abrazo de oso. Muy gráfico, ¿verdad? Un abrazo de oso. De esa manera, como cuando te encuentras con un amigo, un hermano, un familiar que amas, que aprecias y hace rato no ves y lo aprietas hasta quitarle la respiración. Ese es un abrazo de oso. Así que cuando veas a tu prójimo, cuando veas a tu hermano, dale un abrazo de oso, pero esconde las garras. Hay otro uso de nuestras fuerzas, y es en el servicio cristiano. En el Antiguo Testamento se usa otro término hebreo para referirse al empleo de la fuerza, y en este caso indica vigor, literalmente fuerza, pero el sentido figurado también indica capacidad, medios, producción, según dice Strong. Esto indica que debemos servir a Dios a plena capacidad, con todos los medios, con elevado rendimiento. Hay un mandamiento paulino que le deja a los Romanos capítulo 11 versículo 12 cuando dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Luego le decía a los efesios de igual manera: trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Como conclusión pudiéramos decir: amar al Señor con todas nuestras fuerzas implica amarlo con vehemencia, extremadamente, en gran medida, con todas las fuerzas de nuestro corazón, a plena capacidad, con todos nuestros medios y con elevado rendimiento. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas implica amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Así decía Jesús: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas implica rendir un servicio abnegado, con buena disposición y con espíritu de sacrificio, como Pablo dijera a los filipenses: me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios.
Hermano, hermana, si esta noche escucharas a Jesús preguntarte, ¿me amas?, ¿cuál sería tu respuesta? Que permita a Dios que sea con todas las fuerzas de nuestro corazón. Dios te bendiga.